Sé que vendrá el amanecer, que como el águila volaré, en ti confío. En ti confío. Escóndeme bajo tus alas, quiero habitar en tu morada. Corro a ti, hacia un lugar secreto, donde no se acaba el tiempo, donde solo hay eternidad. Yo creo en ti, yo creo en tu poder. Sé que vendrá el amanecer, que como el águila volaré, yo correré sin mirar atrás. Yo sé que tu amor no me soltará y que en tus brazos puedo descansar. En ti confío. En ti confío. Escóndeme bajo tus alas, quiero habitar en tu morada. Corro a ti, hacia el lugar secreto, donde no se acaba el tiempo, donde solo hay eternidad. Yo creo en ti, yo creo en tu poder. Sé que vendrá el amanecer, que como el águila volaré, yo correré sin mirar atrás. Yo sé que tu amor no me soltará y que en tus brazos puedo descansar. En ti confío. En ti confío. En ti confío. En ti confío. Creo en ti, yo creo en tu poder. Sé que vendrá el amanecer, que como el águila volaré, yo correré sin mirar atrás. Yo sé que tu amor no me soltará y que en tus brazos puedo descansar. En ti confío. En ti confío. En ti confío. Este fin de semana quiero que veamos cómo vivir el sueño de Dios a pesar de las malas decisiones del pasado. Porque me encuentro con personas que dicen todo el tiempo, bueno, yo creo que tal vez tuve mi oportunidad, pero me perdí el sueño de Dios. Y ahora estoy en el plan B, o estoy en el plan C, o el D, o no sé en cuál plan. Entonces, dicen, no merezco tener el sueño de Dios porque arruiné gran parte de mi vida en el pasado y ni siquiera sé si debería soñar de aquí en adelante. Y bueno, estás completamente equivocado si piensas así.
vamos a ver cómo vivir el sueño de Dios. A pesar de las malas decisiones del pasado, ¿cómo vas a vivir el sueño de Dios de cara al futuro? Ahora, la única razón por la que sabemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios, que la Biblia, este libro, es la palabra de Dios, es que siempre nos dice la verdad. Inclusive cuando no nos gusta escuchar lo que nos dice la verdad. Santiago 3.2 dice esto, porque todos tropezamos de muchas maneras. Quizá no nos gusta escuchar eso, pero es algo en lo que generalmente estamos de acuerdo con ese versículo. Estamos todos en el mismo bote porque todos tropezamos, nos equivocamos, cometemos errores, pecamos, tenemos problemas y nos metemos en problemas, lastimamos a otras personas, nos lastimamos a nosotros mismos y todos tropezamos de muchas formas. Y esa es una de las verdades que son quizá más obvias del mundo, en el mundo, y la Biblia también lo afirma. Así que yo nunca he conocido a nadie, quizás en todos estos años, que afirme que sea perfecto y que nunca haya tropezado en la vida. Y en Eclesiastés 7:20 la Biblia dice, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Y eso me incluye a mí, te incluye a ti, incluye a todos los que están viendo este mensaje, incluye a todo el mundo. No hay una persona en la tierra que siempre haga lo correcto, siempre se hace algo malo, uno hace algo malo y es algo que es común entre todos. Ahora la Biblia lo dice así en Romanos 3:23. De nuevo, ¿verdad? Aquí está esa palabra, todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Y quizá otra forma de decir ese versículo es que todos hemos pecado y todos estamos lejos del sueño original de Dios para nuestras vidas. Entonces todos nos hemos quedado cortos en el sueño original de Dios para la vida. Eso significa que ese sueño ahora está en suspenso o suspendido. No es así. Todos nos quedamos cortos en la gloriosa idea, no logramos la perfección, no tenemos lo que Dios ha soñado para nosotros. Pero es por eso que Jesús tuvo que venir a la tierra, por eso vino. Jesús dijo esto en Lucas 19:10. He venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Tú y yo nos habíamos perdido. Si lo que se pierde cuando tomamos malas decisiones, perdemos nuestra visión, perdemos nuestra dignidad. Podemos perder también nuestra identidad, podemos perder nuestra confianza, podemos perder nuestra alegría también y podemos perder la tranquilidad en nuestra vida. Podemos perder inclusive nuestros planes, sueños y esperanzas. Se perdieron muchas cosas por nuestras malas decisiones en el pasado. Así que la única razón por la que Jesús vino a la tierra es que he venido a buscar, como Él dice, y salvar lo que se había perdido. Eso nos incluye a ti y a mí. Parte de lo que Jesús vino a restaurar en el sueño, o es el sueño original de Dios para ti. Dios no ha pasado al plan B en tu vida. Él todavía está en el plan A en tu vida. Él todavía tiene un sueño original por el cual te creó, independientemente de lo que haya sucedido en tu vida, lo que otras personas te hayan hecho, o lo que otras personas hayan hecho en tu contra, o lo que te hayas hecho a ti mismo, o todas las malas decisiones que tomaste en el pasado. Eso es irrelevante. Eso no elimina el sueño de Dios para ti. Así que, ¿cómo vives el sueño de Dios a pesar de las malas decisiones del pasado? Bueno, primero quiero que este fin de semana miremos los pasos, porque la Biblia nos da un panorama muy claro sobre cómo volver al camino, cómo volver al sueño original de Dios, inclusive si no has estado allí durante 50 años. Eso no importa. Nunca es demasiado tarde para volver a encarrilarse con el plan original que Dios tenía para tu vida. Dios no lo ha archivado, sigue vigente en tu vida. Dios no le dio delete, está allí. Entonces, ¿cuáles son los pasos para recuperar el sueño original de Dios para mi vida y para tu vida, aunque ni siquiera lo hayas sabido hasta ahora? Yo te voy a dar una serie de pasos, son 6. El primer paso para recuperar el sueño de Dios para mi vida es aceptar honestamente la responsabilidad por mis malas decisiones pasadas. Ahí es donde empezamos. Y lo que tengo que decir es, yo reconozco, Dios, que honestamente acepto la responsabilidad de todas las decisiones tontas que he tomado en la vida. Nadie me estaba apuntando con una pistola en la cabeza y yo lo hice y estaba mal. Y nadie me obligó a tomar las decisiones que tomé. Ni a ti tampoco. Elegiste hacerlo. Y yo elegí también. Entonces la Biblia lo que dice es que todos hemos tropezado. De muchas maneras todos hemos tomado malas decisiones, lamentablemente.
¿Y qué es lo que hacemos normalmente? Cuando eso ocurre buscamos una excusa. Eso está desde el principio, desde Adán y Eva, el pueblo de Dios, todo el mundo ha tenido esa manera de hacer acusaciones. Nos excusamos y acusamos a los demás. Ese es el patrón. Culpamos a otros por nuestras malas decisiones. Y ahora hay muchos ejemplos que podría yo darte en la escritura sobre por qué tomamos malas decisiones. Y te voy a dar uno en este día. Es el momento en que Pedro traicionó a Jesucristo. La noche antes de que Jesucristo fuera a la cruz. Jesús incluso le predijo a Pedro y le dijo lo siguiente: me vas a negar 3 veces antes de mañana por la mañana. Es la noche en que Pedro, antes de que Jesús vaya a la cruz, lo traiciona 3 veces diferentes. Toma 3 decisiones realmente malas, equivocadas, pero lo hace por 4 razones muy comunes. Y quiero que veas estas razones también. Todas están en Marcos 14, donde Jesús, siendo traicionado por Pedro, ¿verdad? Allí hay 4 causas comunes de lo que hizo Pedro. La primera causa que nos lleva a tomar malas decisiones, número 1, es el orgullo. El orgullo y la arrogancia, el egoísmo, el tener un ego inflado. La Biblia dice que el orgullo nos hace tomar decisiones tontas, muy malas. Y ahora vemos esto en el aposento alto. Jesús está en el aposento alto con sus discípulos más cercanos, los 12 discípulos allí originales, y están tomando la cena del Señor juntos. Jesús dice en ese momento: uno de ustedes me va a traicionar. Y entonces uno de ellos interviene diciendo: de ninguna manera, eso no va a suceder. ¿Y quién era? Pues ese es Pedro. Y en Marcos 14:29, Pedro en el aposento alto dice esto: aunque todos pierdan su fe, yo no. Y nadie más se jacta de los 12 discípulos, excepto Pedro. Porque él dice: Señor, todos estos que están aquí, todos estos perdedores de aquí, pueden negarte, pueden retroceder, son cobardes, pueden debilitarse contigo, pero yo no, yo soy valiente y yo moriré por ti. Y se está poniendo muy orgulloso Pedro. Y la Biblia dice que si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer, que no caiga. Las personas que más se jactan de su confianza son las que probablemente van a tropezar. Y él dice: todos pueden tropezar, pero yo no. Y eso solo es orgullo. En Proverbios 11:2 dice: el orgullo te lleva hacia la deshonra, la humildad hacia la sabiduría. Así que dada la situación adecuada, si no crees eso, ¿verdad?, ya está en problemas, porque la Biblia dice: engañoso es el corazón. Dada la situación adecuada, vas a pecar. Así que el corazón nos puede engañar. Te mientes a ti mismo y yo me miento a mí mismo más de lo que le mentimos a los demás. Y el orgullo nos hace tomar decisiones que no son buenas. ¿Alguna vez has tomado una decisión tonta por orgullo? Lo más seguro podrás pensar en alguna en tu vida. Ahora, número 2, y la segunda causa de las malas decisiones en la vida, es la fatiga. Cuando estás cansado, cuando estás agotado, cuando tus recursos ya están bajos, en el bajo nivel, cuando estás estresado, ya al límite, cuando estás a punto de hundirte, estás al final de la cuerda, y es cuando estás fatigado. Se llama así. Hay un entrenador muy famoso, Vince Lombardi. Este entrenador decía: la fatiga nos vuelve cobardes a todos. Y realmente lo hace. Cuando más fatigado esté, más temeroso me voy a volver y más controlador me volveré. Ese es el problema. Y ahora Jesús, antes de ser arrestado, junto antes, va a este lugar, su lugar seguro favorito para orar, que se llama el huerto de Getsemaní. Es el lugar sagrado. Y mientras está allí, se lleva a los 12 discípulos con él y se lleva a 3 de ellos, a Pedro, Jacobo y Juan. Y dice: ustedes vengan conmigo. Solo necesito que estén aquí conmigo mientras oro. No necesito que ores por mí. Solo necesito que estés conmigo y me acompañen orando. Y era un ministerio de presencia. Mientras oraba, estaba allí. Y entonces estaba en oración por lo que iba a enfrentar. Iba a ser crucificado y torturado. Y Jesús está orando con todo su corazón. Y los 3 se duermen. Allí estaban dormidos los discípulos. Y en Marcos 14:37 Jesús los despierta. Y le dice específicamente a Pedro: ¿estás dormido? No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora, solo una hora. ¿Qué te sucedió? Bueno, estaban fatigados. Y cuando nosotros nos fatigamos, tomamos malas decisiones. Y nunca vas a tomar una decisión importante, o no debes tomar una decisión importante cuando estés cansado o fatigado. No tomes una decisión importante cuando estés deprimido tampoco. Eso es importante. Te puede llevar a una mala decisión.
Y aquí está la tercera razón por la que la gente toma malas decisiones, y es el miedo. El miedo a la desaprobación. Cuando empiezas a preocuparte por lo que piensan los demás. ¿Qué pensarán otras personas si tomo esta decisión? ¿Qué pensarán otras personas si defiendo a Dios, si presento a Cristo o trato de representar a Cristo en mi lugar de trabajo y en la escuela, en la universidad? ¿Qué pensarán otras personas? Y ya es hora de que tomes una decisión diferente, no una mala decisión, porque el miedo a la desaprobación te lleva a malas decisiones. Y lo que vemos en la Biblia es que después que arrestaron a Jesús, esa noche la Biblia dice esto en Marcos 14:24, que Pedro siguió a Jesús. ¿Y cómo lo siguió? Lo siguió a una distancia, distanciado. Está siguiendo a Jesús a la distancia. Y siempre que sigues a Jesús a distancia, vas a tomar decisiones malas, tontas. Tienes que acercarte lo más posible a Dios. Pedro, que ha estado a su lado durante 3 años y medio, ahora está muerto de miedo y está siguiendo a Jesús solo de lejos, desde la distancia. No quieren que lo relacionen con Jesús, lo vinculen con Jesús. Te pregunto si estás haciendo eso. Si estás siguiendo a Jesús a la distancia, si no quieres que te vinculen con Él, eres salvo, estás en la familia de Dios y dices yo soy un creyente o una creyente, soy cristiano, pero estás siguiendo a Jesús y a Dios de lejitos. ¿Por qué sigues a distancia? ¿Por qué Pedro lo hacía? Porque tiene miedo. Y pensaba, si me acerco demasiado a Jesús, pueden vincularme con Él, pueden crucificarme o pueden torturarme también, pueden arrestarme como Él. Y está preocupado por su propia seguridad y lo sigue a distancia porque le preocupa lo que piensan los demás de Él. Y cuando te preocupas por lo que piensan demasiado los demás acerca de ti, siempre vas a tomar la decisión equivocada. Y es sorprendente lo mucho que nos parecemos a Pedro, nosotros también. Y aquí está la cuarta razón por la que tomamos malas decisiones. Y es el placer o la búsqueda de placer a corto plazo. Por ejemplo, estás a punto de irte a dormir y piensas que antes de dormir vas a comerte un helado, un mantecado, aunque no sea lo mejor para tu salud y antes de acostarte. Entonces optamos por el placer a corto plazo en lugar de la salud a largo plazo. Y eso sucede de 1000 formas diferentes en tu vida. Cuando las personas gastan de más en su tarjeta de crédito y se endeudan cada vez más y más por un placer a corto plazo. Están buscando tener placer inmediato, gratificación inmediata. Dicen tengo que tenerlo y tengo que tenerlo allá en mi vida. Incluso si no puedo pagarlo, yo lo quiero. Y están intercambiando el placer a corto plazo por dolor a largo plazo. Y ahora esto es lo que tienes que entender y comprender en la vida. Tienes que detenerte, tienes que aguantar el dolor ahora y tendrás placer adelante en la vida. Disfruta del placer ahora, vas a tener dolor más adelante en la vida para pagar todas las cosas por las que te endeudaste, por ejemplo. Y es una o la otra. Si soportas la disciplina y algunos inconvenientes ahora y ahorras tu dinero, por ejemplo, tendrás mucho más placer en el futuro. Y si lo gastas todo ahora, buscando la gratificación inmediata, entonces tendrás el dolor a largo plazo. Lo vas a tener de una forma u otra. Así que tienes la oportunidad de elegir en tu vida. Y en Marcos 14:54 dice que Pedro allí se sentó con los guardias para calentarse junto a la fogata. Es por esto que Jesús está siendo arrestado y torturado. ¿Y qué está haciendo Pedro? Está sentado con los enemigos de Jesús alrededor en la fogata. ¿Y por qué? Porque eso era lo conveniente y era lo cómodo. Daba cierto grado de placer estar allí. Siempre que coloques la comodidad, el placer a corto plazo sobre la ganancia a largo plazo, vas a tomar una mala decisión. Y esas son las 4 causas comunes. Y quizás hay mucho más, pero todos tomamos malas decisiones por orgullo, por fatiga, por el miedo a la desaprobación y por un placer a corto plazo. Y aquí hay un punto interesante. Estas 4 cosas que hicieron que Pedro tomara decisiones tontas o equivocadas, ninguna de ellas sorprendió a Jesús. De hecho, Jesús le dijo a Pedro de antemano que esto es lo que va a pasar. Jesús sabía que Pedro lo iba a traicionar antes que Pedro, porque eres Dios. Incluso le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, mañana por la mañana, me vas a negar 3 veces. Se lo dijo claro, y eso es lo que sucedió. Y esto es lo que dice, y miren el siguiente versículo, a Jesús no le sorprenden nuestros fracasos en la vida. En Lucas 22, los versículos 31 al 32. Allí Jesús dijo, Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerle
pruebas difíciles a todos ustedes. Y Dios se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Y ahora este es un versículo muy poderoso, que nos enseña mucho sobre nuestros fracasos y sobre tus fracasos. ¿Y qué es lo primero que quiero que notes aquí? Primero quiero que notes que Jesús conoce cada falla en tu vida y en la mía, antes de que suceda. Así que no se va a sorprender. Si vas a tener fracasos el próximo año, si vas a tomar algunas malas decisiones en el futuro, ella lo conoce. Dios conoce el pasado, el presente, el futuro y también lo que está pasando en tu vida ahora. Y antes de que nacieras, Él sabía todas las decisiones equivocadas que tomarías y que yo tomaría. Así que Jesús sabe todo antes de que suceda, no le sorprende nada. Y mira, observa también a continuación, Jesús ora por ti antes de que eso suceda. En las cosas en las que vas a fallar, como hizo con Pedro, es algo importante. Lo que vas a fallar el próximo mes, o la próxima semana, el próximo año, los próximos 10 años, las veces que vas a fallar, Jesús ya ha orado por ti. Eso es lo que dice, Él ya está orando por los errores que vamos a cometer y las malas decisiones que vamos a tomar. Y Él dice, sé lo que va a pasar. Y no solo eso, dice, ya he orado por ti, ya he orado por ti en esta hora. Y entonces, noten lo que dice también, Él dice, por un tiempo vas a dejarme solo, pero después vas a cambiar, cambiarán. No dijo si cambia, Jesús sabe que Pedro va a cambiar. Jesús ya lo sabe, te vas a recuperar de los pecados y los errores y las malas decisiones que vas a tomar en el futuro. Y ya Jesús lo sabe. Él sabe cuáles son, pero también ha orado por ti y por eso sabe que te vas a recuperar. Y Él dice, cuando eso pase, lo que le dice a Pedro es ayudarás a tus compañeros. Y aquí está la cuarta cosa, Jesús quiere que ayudes a otros con lo que aprendes de tus errores. Y ahora estamos llegando a alguna parte con esto. Porque parte del sueño de Dios para tu vida es aprender las lecciones de tus errores y ayudar a alguien más. Las mismas 4 cosas que le dijo a Pedro, me las dice a ti y me las dice a mí. Sé cada error que vas a cometer en la vida. Ya he orado por cada error que vas a cometer en la vida. Sé que volverás a mí después de ese error en tu vida. Y quiero que ayudes a otras personas cuando regreses. Y eso es un gran consuelo para nosotros. Esas son buenas noticias porque significa en última instancia que no puedo destruir mi propia vida si se la he dado a Dios, porque Él va a resolver todo. Él va a estar allí siempre buscando que ese sueño se cumpla en mi vida. Así que el primer paso para recuperar el sueño original de Dios es aceptar humilde y honestamente la responsabilidad por mis malas acciones. Que podamos reconocer, sí, esa fue una decisión equivocada. Esta decisión fue muy hiriente. Y esa fue una mala elección que hice. Y lo hice por orgullo, y lo hice por fatiga, y lo hice por miedo a lo que piensen los demás. Lo hice eligiendo quizás el placer a corto plazo sobre el carácter a largo plazo. Así que ahora el segundo paso, después de aceptar honestamente la responsabilidad, lo importante ahora, el número 2, es que humildemente le pido a Dios misericordia y perdón. Pido humildemente la misericordia y el perdón de Dios. Ahora no tengo que explicar mucho esto porque solo significa pedir con humildad. Si no sabes qué orar, te recomiendo que aprendas y leas el Salmo 51. El Salmo 51 es la oración de confesión de David. Después de haber asesinado a un hombre para poder robar a su esposa. Un pecado bastante serio y significativo. Y en el Salmo 51, si tú no sabes qué orar, cuando necesitas confesarle a Dios algo, esto es lo que debes orar. Lo que dice este Salmo 51, varios versículos en la Biblia, dice así, lo que David dijo y escribió fue lo siguiente: ten compasión de mí, oh Dios. Conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Devuélveme la alegría de tu salvación
y que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Esa es la manera en que oraba David. Y no es interesante que David prometa a Dios quizás hacer exactamente lo que Jesús le dijo a Pedro que hiciera cuando fuera restaurado. Él dijo: Pedro, sé que lo vas a estropear todo, lo vas a dañar todo, pero cuando regreses quiero que ayudes a otras personas con lo que has aprendido de tus errores. Quiero que ayudes a otras personas con lo que has hecho. Quiero sacar lo bueno de lo malo. Quiero que ayudes a otras personas. Y eso es exactamente lo que David promete hacer aquí, en este salmo. Porque él dice: Dios, yo dañé las cosas. Yo le eché a perder todo por completo. No merezco nada de esto. Pero te estoy pidiendo que hagas esto y esto, porque eres un buen Dios y amoroso. Él dijo: cuando tenga un espíritu obediente, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. En otras palabras, cuando yo sea restaurado por ti, voy a ayudar a los que están pasando por lo que yo he pasado, a los que estén pecando como yo pequé. Es como ha dicho Rick Warren en muchos de sus libros, sobre todo en el libro Una vida con propósito. Dijo: ¿quién podría ayudar mejor a alguien a superar el dolor de una relación rota que alguien que pasó por el dolor de una relación rota? ¿Quién puede ayudar mejor a alguien que lucha con una adicción que a alguien que pasó por una adicción? ¿Y quién podría ayudar mejor a alguien que pasó por un fracaso matrimonial que a alguien que pasó por lo mismo? Así que Dios dice que tu pasado es parte del plan. E incluso quiere usar las partes malas de ese pasado en tu vida para bien. Y vas a pasar por dolor en la vida. Así que no lo desperdicies. Y esa es la diferencia entre un creyente y los no creyentes. Todos en el mundo tienen el mismo tipo de dolor o situaciones. La diferencia es que los creyentes lo usan para ayudar a otros. Lo usamos para bien. Lo redimimos. Y esa es la diferencia. Podemos redimir el dolor. Y es importante que recuerdes 3 cosas aquí. Número 1, no hay un plan B para tu vida. Si quieres, escribe eso por allí. No hay un plan B para tu vida. Todavía sigues en el plan A de Dios. Y Dios no ha revocado su sueño original para tu vida. No hay plan B. Acéptalo así. Y no importa lo que te hayan hecho otras personas, lo que le hayas hecho a los demás tampoco, los errores, las malas decisiones, todavía estás en el plan A de Dios. Eso es bien importante que lo recuerdes. Y número 2, mis errores son parte también de ese plan de Dios, el panorama más grande. Y esto te liberará, si lo aprendes, porque te liberará para soñar y dejar de pensar: yo no soy digno de soñar y no merezco tener un gran sueño y yo ya dañé las cosas y lo arruiné todo. No hay un plan B para tu vida y tus errores son parte del plan de Dios también. Mira lo que dice en Romanos 8:28. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. O puedes decir, según su sueño para ellos. Así que Dios hace que todo trabaje en conjunto para bien. No dice que todo esté bien. No es así. Hay muchas cosas en el mundo que están mal. Hay mucho pecado en el mundo. Y hay maldad en el mundo. Entonces Dios hace que todo funcione en conjunto para bien. ¿Para todos? No para todos, sino solo para aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo con su propósito, su sueño para ellos. Y aquí está la tercera cosa que quiero que recuerdes y consideres. Dios espera que uses todo lo que ha pasado para ayudar a otros. Hablo de mis errores, hablo de mis pecados, de mis vergüenzas, de mis fracasos. Dios espera que los uses todos, los problemas y las pruebas que vienen a mi vida, ya sea que alguien más los haya traído a mi vida o que yo mismo lo haya traído a mi vida. Todo eso lo voy a usar para el bien de otros. Quiero que mires 2 Corintios 1:6. Un momento, dice: si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y obtengan la salvación. Y si Dios nos ha consolado, es para el bien de ustedes. Cuando tienes problemas para el beneficio de otra persona, eso se llama sufrimiento redentor. Estás ayudando a alguien con el dolor por el que has pasado en tu vida. Por eso nos hace más como Cristo. Cristo redimió nuestros pecados con su dolor. Ahora, número 3, acepto con gratitud
la gracia de Dios y me perdona. En Efesios 1:7 dice así, lo siguiente: por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Y miren la palabra todo allí. Nos liberó de toda culpa. ¿Y cuándo nos liberó? Cuando murió en la cruz, dice el pasaje. Eso fue hace 2000 años. Entonces, ¿cuándo fueron perdonados tus pecados? Ya hace 2000 años que fueron perdonados. Eso ya está resuelto. Así que Cristo sacrifica su vida, derrama su sangre en la cruz para liberarte, para liberarnos, lo que significa que todos nuestros pecados ahora están perdonados. Dios hizo esto por su gracia, por su generosa gracia para con nosotros. Así que en la cruz Jesucristo murió por cada pecado que cometiste, incluso los que aún no has cometido. Así que ¿cuál es la implicación diaria en eso? Romanos 8:1 dice: ahora no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Cuando dices que no me puedo perdonar mi pasado, estás diciendo que dudas del poder de la cruz. Cuando estás dudando del perdón de Dios en tu vida, entonces te aferras a no perdonarte a ti mismo, porque piensas, todavía tengo que pagar por eso. Y no es así. En realidad, no perdonarte a ti mismo es un pecado, porque estás diciendo, no creo que la cruz haya pagado en absoluto mis pecados. No creo que Jesús cubrió todos mis pecados. No creo que sea yo totalmente libre. Todavía tengo que pagar por esto o por aquello. Y eso en sí mismo es un pecado. Así que perdónate a ti mismo y deja de pecar. Las dos cosas. Cuando te niegas a perdonar lo que Dios ha perdonado, realmente estás dudando del poder de la cruz. Estás dudando que la sangre de Jesús fue suficiente. Y estás dudando que la salvación no se pagó en su totalidad. Y por eso tienes que pagarla tú mismo, según piensas. Así que puedes dejar de clavarte tú mismo en la cruz, porque Jesús ya ya pagó por ti y ya fue clavado en la cruz por ti. Él fue colgado en la cruz por tus complejos y tienes que perdonarte a ti mismo. Él fue colgado por todos tus pecados y tu maldad, por los errores del pasado. Así que, ¿por qué mi pecado, sin importar lo que haya hecho, no me invalida? ¿Por qué el pecado no invalida el sueño de Dios para mi vida? Hay tres cosas por las que no hay ningún pecado que puedas cometer que invalide el sueño de Dios para tu vida. Nada lo puede invalidar. Número uno, porque Jesús ya pagó por todos mis pecados y los tuyos. Fueron pagados incluso antes de que supieras que Dios tenía un sueño para tu vida. Antes de que tú nacieras, siquiera. En 1 Juan 2:2 dice esto: Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados. Y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Los de todo el mundo. Así que recuerda que cuando Jesús murió en la cruz, pagó por los pecados que aún no has cometido. Ya pagó por todos tus pecados presentes y futuros. No hay forma de que tengas que pagarlo. Y eso no lo olvides. Ahora, número 2, y esta es la segunda razón. Mi pecado no invalida el sueño de Dios para mi vida, porque la bondad de Dios no se basa en mi desempeño. Eso es una mentira. La bondad de Dios para contigo se basa en el hecho de que Dios es un Dios bueno, no en tu desempeño. No se basa en el hecho de que te lo mereces. Es solo porque Dios es buen Dios. Entonces Dios es bueno contigo y no se basa en tu desempeño. Eso no se trata de ti. Es importante que entiendas eso. Tito 3:5 dice: Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Todo lo que Dios hace bien en mi vida no es porque lo merezco, es porque es un Dios misericordioso, Dios amoroso. No tiene nada que ver con que yo lo gane, lo merezca o yo trabaje por eso. Simplemente no funciona. De esa manera no va a funcionar, porque esto se llama gracia, se llama misericordia. Y así es como Dios obra con nosotros y en nosotros. Ahora, la tercera razón por la que mi pecado no invalida el sueño de Dios para mí es que el llamado y los dones de Dios se dan incondicionalmente. Dios tiene un llamado en la vida de todos. Y Dios te ha llamado a ciertos sueños. Dios te ha llamado a un cierto propósito y te ha dado dones para cumplir con ese llamado en la vida. Y se dan incondicionalmente. Tú no te los ganas. Es un regalo. Si tuviera que ganar los dones, no se llamarían dones porque un don es un regalo que yo no merezco, un favor que no merezco. Si tienes que trabajar por algo, entonces ya no es un regalo, eso sería un salario. Y así no es como funciona. Romanos 11:29 dice: pues los dones de Dios y su llamado
son irrevocables. Así que el llamado de Dios, el sueño de Dios para tu vida, el sueño original de tu vida que Dios tiene, que sigue en plena vigencia, es irrevocable. No importa qué tan tarde en la vida tú estés comenzando a hacerlo. Nunca es demasiado tarde para entrar en el sueño de Dios para tu vida. Debes decir, como David dijo, Dios dice, y no culpo a nadie más por todas mis decisiones tontas, decía David, por las cosas malas que hice, por las cosas principales que hice, por las cosas hirientes que dije. No he sido una buena persona. Muchas veces en mi vida he sido egoísta hasta la médula y eso se llama pecado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y ahora él decía, no acuso a los demás y no me excuso. Humildemente David pide perdón y entonces como David debemos decir, Señor, necesito tu limpieza, necesito tu purificación, necesito tu perdón, necesito tu gracia. Entonces aceptas con gratitud la gracia de Dios y también te perdonas a ti mismo. Esto es extremadamente importante porque si no te perdonas a ti mismo, no has aceptado realmente el perdón de Dios. Y ahora aquí, otra cosa que es importante del número 4 es que perdono generosamente a quienes me han hecho daño. Puede que no me guste esa parte, no te guste a ti tampoco. Me gusta que me perdonen, pero no quiero perdonar a nadie más. Y esto es parte del plan, así que no solo necesitas dejar ir tu propio pecado, necesitas evitar que el pecado de los demás también se mantenga en tu contra y esté en tu contra. Hay 3 cosas que te mantendrán atascado en el pasado, que te impedirán vivir el sueño de Dios para tu vida, y es el dolor, las pérdidas en el pasado, la culpa, que es el pecado del pasado, y los rencores, que son las heridas del pasado. El dolor, la culpa y los rencores te van a mantener atrapado en el pasado. Así que si dejas que el dolor, la culpa y los rencores, o los 3 entren en tu corazón, seguirás perdiendo el sueño de Dios para tu vida. Tienes que dejar ir tu culpa, y eso es confesión, se llama confesión. Tienes que dejar de lado tus rencores, eso significa perdonar a otras personas. Tienes que perdonar a otras personas ya. En Mateo 6, 14, 15, allí Jesús dice esto, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará. Pero si te niegas a perdonar a otros, tu Padre no perdonará tus pecados. Y si miras bien qué es lo que está diciendo aquí la Biblia, y Jesús, ¿qué está diciendo? Él está diciendo que no podemos esperar recibir lo que no estamos dispuestos a dar a otros. Así que mientras te aferres al rencor, mientras te aferres al resentimiento, mientras te aferres a un dolor, pensando que estás lastimando a los demás con tu amargura, vas a estar atrapado en el pasado. Y tu pasado ya no debe ser relevante en tu vida. Esas personas ya no pueden lastimarte a menos que decidas dejarlas en tu memoria. Y eso no sería sensato. No los perdonas porque se lo merecen. El perdón nunca se merece. Los perdonas porque dices, no voy a quedar atrapado en el pasado. Voy a seguir adelante con mi vida y el futuro. Y los días que me quedan, voy a hacer que esos días sean los mejores días de mi vida. Ahora, la quinta cosa que yo hago, que tú debes hacer, es afrontar el futuro con fe. Y el punto que estoy tratando de hacer aquí y diciendo es este. La Biblia está llena de personas que tuvieron una segunda oportunidad. Dios es el Dios de las segundas oportunidades y de las 1000 oportunidades, porque le ha dado segunda oportunidad a miles de personas. Y en la Biblia ves mucho. Ahí ves a Abraham, que en cierto momento miente acerca de su esposa, dice que es su hermana, para salir bien. Moisés asesina a un egipcio. Jonás huye de su asignación y la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. Noé se emborracha y se avergüenza después de hacer el evento más grande de su vida. Y Rahab era una prostituta y Dios la usó también en un momento. Y David comete adulterio, condena a muerte al marido de su amante. Y cada una de esas personas que acabo de mencionar están en Hebreos 11, en un listado de los gigantes de la fe. Es el salón de la fama de la fe. Y están allí. ¿Por qué están allí? Porque fueron perdonados y transformados por Dios, porque a Dios le encanta dar segundas oportunidades y siempre había un plan A para todas esas personas, que siempre estuvo vigente. Así que necesitamos afrontar el futuro con valentía y fe, dándonos cuenta de que a Dios le encanta darnos
una oportunidad, una tras otra, aunque no lo merezcamos. ¿Sabías que en Estados Unidos hay 70 millones de estadounidenses con antecedentes penales? 70 millones de estadounidenses tienen antecedentes penales. Cada uno de ellos merece una segunda oportunidad, porque Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Y yo no sé qué has hecho en tu vida, pero no has perdido valor, ningún tipo de valor para Dios, sin importar lo que hayas hecho antes. Si vas a vivir el sueño de Dios para tu vida, hoy tendrás que cerrar la puerta al pasado. Vas a tener que renunciar a tu dolor, renunciar a tu culpa y renunciar a tus rencores para que puedas avanzar. Y esto es lo que Jesús quiere decirte. En este versículo, en Isaías 43, 18 al 19, dice: pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo, mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. La Biblia dice que debemos aprender del pasado, debemos celebrar las victorias del pasado, debemos aprender las lecciones del pasado, pero no podemos vivir en el pasado. Tienes que dejarlo pasar. Todo el pasado es un prólogo. No estamos en ese prólogo, nos estamos moviendo hacia el futuro y es hora de soñar. Y Dios dice: estoy abriendo puertas que ningún hombre puede cerrar, y todo tu futuro, toda tu vida está en el futuro. Y es muy interesante. Yo empecé hoy hablando de Pedro. Empecé con Pedro y sus 3 grandes fracasos en la vida, sus 3 grandes traiciones. Después del fracaso de Pedro, Jesús hizo todo lo posible para afirmarlo. De hecho, en la mañana de Pascua, las primeras personas que supieron que Jesucristo había resucitado entre los muertos, ellas fueron las mujeres que habían ido allí a preparar el cuerpo. María Magdalena, María Salomé, las demás. Y la Biblia dice esto, que el ángel dijo a las mujeres: Jesús está vivo, ha resucitado de la muerte. Ahora vayan a decirle a los discípulos y a Pedro. Especialmente a Pedro, qué interesante. ¿Y por qué Dios aseguró de que se mencionara a Pedro por su nombre en esa buena noticia, en esa buena nueva que iban a llevar las mujeres, de que él había resucitado? Porque él era el que cargaba con más culpa de 2 noches anteriores. Ve y dile a mis discípulos y dile a Pedro, porque necesita saber que yo lo amo, que todo está perdonado. Destaca allí a Pedro porque él fue el que había cometido el mayor fracaso. Así que Dios lo restaura. Y unos 50 días después, Pedro es a quien Dios elige para predicar el día de Pentecostés, el primer día de la iglesia, y 3.000 personas se salvan. Y eligió el mayor fracaso para el mayor mensaje, y ser el mensajero. Así que Dios no descarta a nadie. Su llamado es irrevocable. Dios no te va a descartar sin importar lo que hayas hecho en el pasado, o lo que ocurra en tu vida, o quién haya hecho algo contra ti, o que hayan hecho contra ti. Pues Dios tiene el plan A para tu vida, y sigues en ese plan, sigue vigente. Así que te invito a orar para que ese plan de Dios, que es perfecto y bueno, se cumpla en ti y en cada uno de nosotros. Dios bueno, te doy gracias, Señor, en esta hora, porque tu Biblia y tu palabra nos dice que tú tienes un buen plan, un buen propósito para nosotros, para nuestra vida, que es perfecto ese plan. Y ese plan es que conozcamos a tu Hijo Jesucristo, que te entreguemos nuestra vida y te sirvamos. Ese plan es que ya no vivamos en pecado, sino que te conozcamos a ti, y que en esa convicción, en esa fe y arrepentimiento, te entregamos nuestra vida para que la uses como tú quieras, y nos haces ese llamado, nos lanzas ese reto. Y el llamado tuyo es irrevocable. Y nos quieres dar ahora un nuevo propósito, y nos quieres dar dones para que podamos servirte. Y quieres que podamos ser útiles en el mundo. Y quieres que vivamos dentro de ese plan que tú tienes. Y el sueño que tienes para nuestra vida. No es nuestro sueño, es el tuyo. Y vas en esta hora también a permitir, Padre, que muchas personas, si en esta hora reconocen que no están viviendo en el plan tuyo para su vida, en el sueño que tú tienes para su vida, que puedan reconocerlo, que puedan arrepentirse, que puedan también en esta hora renunciar al pasado que tal vez les limita, les detiene, y que puedan mirar hacia el futuro confiados en ti, expresados en ti, confiando en ti, para que de ahora en adelante el plan tuyo se siga cumpliendo en sus vidas, y que nada lo detenga, y que nada sea un tropiezo allí, porque tú vas a estar
dirigiendo sus pasos, Señor. Que simplemente podamos cada uno de nosotros, como hemos dicho y como hemos visto en la vida de Pedro y de muchos en la Biblia, reconocer que sin importar lo que hayan hecho otros contra nosotros o nosotros mismos como nos hayamos hecho daño o otras personas nos hayan hecho daño, tú siempre nos recibes, nos restauras, perdonas, nos quieres limpiar, como hiciste con David, para poder servirte. Y que podamos en esta hora también utilizar el dolor que hemos tenido en nuestra vida para redimirlo y también ayudar a otros que están pasando por lo mismo. En el nombre de Jesús. Tú redimes todo, Señor, y haces las cosas nuevas. Y por eso te damos gracias porque eres el Dios de las segundas oportunidades en Cristo Jesús. En quien oramos. Amén. Y amén. No te olvides que Dios es el Dios de las segundas oportunidades, de las 1000 oportunidades. Él está esperando simplemente que vayas a Él para que vivas en el plan que Él diseñó para ti en Cristo Jesús. Y te invito en esta hora que sigas con nosotros conectado, que te unas a nuestra escuela bíblica dominical en la plataforma Zoom a las 11 de la mañana, tanto los jóvenes como los adultos. Y que el martes a las 7:30 nos encontremos para orar juntos, aunque sea virtualmente, aunque sea a distancia, por la plataforma Zoom también. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente en este día y en el resto de la semana.